Muy bien, comunidad. Ojalá que todos estén muy bien. Hoy estoy con una de mis pacientes graduadas ya del protocolo de silencio mental, Cami. Cami ha sido pues una de las pacientes de este año 2026 y realmente pues tuvo beneficios muy marcados. Entonces hoy queremos pues saber un poquito de su proceso y también pues cómo le ha ido. ¿Qué tal, Cami? Ok, todo bien, todo bien. Muchas Gracias. gracias por tu tiempo y por tu testimonio. No, con todo gusto, que la verdad es lo mínimo que puedo retribuir a todo este proceso y de verdad que con todo gusto les cuento mi experiencia con el doc y Muchas con todo el gracias. protocolo. Muchas gracias. Cami, para empezar un poquito pues con las preguntas, quería saber más o menos en qué posición estabas, ¿verdad? Antes de empezar el protocolo de silencio mental, quería saber si ya tenías un diagnóstico, también pues más o menos cuál era tu relación con el trastorno de ansiedad antes de empezar el programa. Ujú. Antes de empezar el programa, creo que tenía tenía cero conocimiento sobre el trastorno, ni siquiera sabía que yo lo tenía. Sí sabía que tenía crisis de pánico, tenía crisis de ansiedad, pero porque era una crisis espantosa que duraba mucho tiempo y me dejaba en un estado mental y físico terrible, pero realmente nunca le habíamos puesto un nombre. Entonces yo veía tal vez las historias del doc en Instagram y yo decía, ¿seré yo? ¿Será que yo también? Em, pero no sabía cómo se podía manifestar este trastorno, tanto física como mentalmente. Entonces creo que era una situación que me daba mucho miedo porque de pronto empecé a tener mucho miedo de sentir. Me sentía triste y ya me daba terror tener una crisis. Me sentía estresada y yo quería evitar a toda costa esos sentimientos que muchas veces detonaban una crisis que para mí era muy fea. Entonces no saber ni qué tenía, pero que me pasaran todas estas cosas era sumamente abrumador. ¿Y cómo eran tus síntomas propiamente? Por ejemplo, en tu cuerpo físicamente, ¿cómo se manifestaba el trastorno de ansiedad? Ujú. Bueno, yo normalicé vivir con este estado de alerta, entonces pensé que era parte de ser un ser humano, tener estos síntomas presentes todo el tiempo, en donde cualquier situación hacía que mis manos sudaran, me sentía inquieta, no podía respirar bien, se me iba a salir el corazón, los pensamientos iban y venían por mi mente y no podía organizar las ideas, tampoco podía hacer ninguna tarea, no, la respiración no la podía controlar, sentía que me iba a ahogar, era una sensación sumamente desesperante, em, que bueno, eso, me agobiaba muchísimo. Me Mm. daban dolores de cabeza, pasaba con dolores de cabeza todos los días de mi vida y yo dije, seguro es que así soy. Ah, Es claro. normal tener dolor de cabeza siempre, tener náuseas siempre. Entonces, creo que esos han sido los principales síntomas. Sí, ¿verdad? Qué interesante de tantas maneras como se manifiesta el trastorno, ¿verdad? Sí, sí, muchísimas. Ujú. Mentalmente, ¿cómo se manifestaba y qué dirías que era lo que más, digamos, te molestaba incluso, digamos, de los síntomas mentales propiamente? Los pensamientos catastróficos. Ujú. Mi mente siempre iba 5 pasos más allá con todas las formas en que todo me podía salir mal o yo pensaba que me estaba saliendo de la peor manera cuando en realidad lo estaba haciendo bien y eran solamente estos pensamientos intrusivos, ¿verdad? Que nada más se me cruzaban por ahí y yo realmente no me detenía a observarlos, no sabía que me podía detener a observarlos y Mm. entenderlos. Entonces sí, era una vida llena de miedo, de incertidumbre, cansancio, porque el simple hecho de que fuera domingo y tener que levantarme el lunes a ir a trabajar presencial, yo decía, me pueden pasar mil cosas y si no llego y qué vergüenza si me preguntan algo, no sé. Y ya me hacía yo todo un mundo de ideas por una situación tan básica que vivimos todos los días como ir al trabajo. Correcto. Entonces, es- era sumamente agotador.
Muchas gracias por también, pues, ¿verdad? Mencionarlo de esa manera porque pienso que muchas personas se podrían sentir identificadas contigo. Em, ya habían varios síntomas, tanto físicos como mentales, y vos intuías que algo estaba pasando. ¿Cómo manejabas estos síntomas, digamos, antes del programa? Ujú. Yo, bueno, yo le llamo como apagar incendios. Siento Mm, que mi vida se trataba de apagar incendios. Se me incendiaba la universidad con el montón de exámenes entregables y cosas, entonces ponía mi atención ahí más o menos mm, para intentar apagar o apagar ese incendio, terminar ese momento de caos, entregar lo mejor que podía y cumplir así como apenas, porque la verdad es que mentalmente no estaba, mi cerebro no estaba trabajando al máximo, entonces tampoco estaba teniendo como un estudio de calidad y llegaba a los exámenes con mucho miedo. Muchas veces tuve crisis antes de un examen, no me pude presentar a hacer examen. Entonces, yo hacía malabares, la verdad. Em, Cuando en el trabajo tenía igual entregables, ya sentía que era la fecha, lo sentía todo encima, me enfocaba ahí, pero dejaba de lado todo, incluso a mí misma, dejaba de comer, tomaba demasiado café, tal vez en el día ni comía, pero sí me tomaba 4 tazas de café, entonces no estaba durmiendo, no estaba comiendo, estaba descuidándome a mí como ser humano, con tal de cumplir con estas pequeñas tareas que ni estaba cumpliendo bien. Entonces, yo diría que no lo manejaba, sobrevivía. claro, te entiendo perfectamente. Em, ¿qué, ¿Qué dudas o cuáles preguntas tenías o incluso, digamos, como qué miedos tenías antes de empezar el programa, antes de empezar el protocolo? ¿Cuáles eran tus dudas principales? Ay, yo decía, es que me da miedo empezar el protocolo y luego sentir que estoy loquita, ¿verdad? Yo decía, "Ay, voy a, voy a ir y me van a decir que no, que voy a quedar internada, ¿verdad?" Pero me daba mucho miedo genuinamente contar por lo que estaba pasando. Mm, Creo que no crecí en una familia donde se hable de las emociones abiertamente, en donde se normalice hablar de ellas, sentirlas. Entonces, creo que no sabía cómo expresarme, no sabía pedir ayuda, no sabía alzar la bandera y decir, ya no puedo más, necesito que alguien me soporte y yo creo que es algo que a todos los seres humanos nos pasa, necesitamos a nuestra familia, a nuestros amigos. Sí, y entonces, bueno, sí, yo tenía muchísimas preguntas, yo decía, ¿qué es un trastorno de ansiedad? ¿Cómo se siente? ¿Yo podría tener eso o no? ¿O mm, no calzo? ¿O solo como me dan a veces unas crisis? ¿Será que entonces no es un trastorno y es algo como más? Yo, la verdad es que estaba tan en blanco, que ni siquiera sabía si el protocolo era para mí, porque yo decía, no, pero yo puedo, yo paso cursos y yo mantengo un trabajo estable y mi familia está bien y yo puedo, ¿verdad? Entonces, como yo estaba pudiendo, no pensé que el protocolo era justo lo que yo necesitaba. mm, Entonces, qué interesante. preguntas muchas. Llegué en blanco, entonces, Muy bien. Por qué dirías que tal vez, digamos, decidiste por el programa propiamente? ¿Habías probado alguna cosa tal vez antes? ¿Habías probado psicología? ¿Habías probado algún tipo de medicamento antes? anteriormente el médico de la universidad me había recetado un medicamento, Mm, pero no me gustó. Me hacía sentir como fuera de mí. Yo me sentía como atrapada en otra dimensión y me mm, sentía lenta, con sueño. Y era una sensación más fea que la ansiedad como tal. mm, Entonces yo dije, no, este camino no es el mío. También iba a terapia, bueno, voy a terapia, pero tal vez solamente una vez al mes y no a tratar la ansiedad como tal, sino cuando tenía dudas puntuales sobre mi vida, tenía una decisión que tomar, iba como cuando uno se toma un acetaminofén porque le duele la cabeza, ok. nomás cuando estabas así pasándome algo muy puntual. Mm, Entonces no tenía
un tratamiento previo, no tenía una guía previa Muy, sobre este trastorno como tal. muy bien, entiendo perfectamente. Y entonces, ¿qué te hizo confiar finalmente en el protocolo? Bueno, yo creo que vi una historia de Instagram y dije, me voy a mandar al agua. Y les escribí y me agendaron una cita y tuve una primer conversación con uno de los doctores del equipo. Y yo le dije, bueno, es que mi vida es así y me está pasando esto y yo siento esto y por eso estoy en esta cita. Cuando ese doctor se tomó el tiempo de escuchar todo lo que yo estaba sintiendo, todo lo que me estaba pasando y decirme, si es por acá, este es tu camino. Entonces, bueno, ya ahí sí busqué los medios para apuntarme al resto del protocolo. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces, bueno, esa decisión, ¿verdad? Realmente ha tenido, pues, cambios y también beneficios muy positivos y también muy marcados, ¿verdad? Entonces, Ujú. dentro del programa, o el protocolo ya propiamente, ¿verdad? ¿Qué dirías que sería lo que, digamos, más te impresionó del uso terapéutico del CBD? Ok. Em, para mí lo más importante es como la nobleza con la que el CD trabaja. Yo pensé que me iba a sentir como con las pastillas, Ujú, tonta, lenta, y no, fue totalmente diferente. Al principio no sabía qué esperar ni qué sentir. Yo dije, ¿qué va a pasar? Voy a sentir un cosquilleo en las manos, me va a doler la cabeza, ¿qué me va a pasar? ujú, Y realmente no pasó nada malo. Empecé a poder concentrarme en tareas específicas y creo que ese fue el primer efecto que yo noté con el CBD. Un día estaba trabajando y aterricé la idea de que, ay, mira, llevo toda esta semana de trabajo que puedo concentrarme de tareas específicas, que puedo sentarme una hora a sacar un reporte, a entender un ensayo de la universidad. Puedo sentarme y atender estas tareas sin que se me crucen 500 ideas en la cabeza, sin que me levante a hacer otra cosa que no era ni siquiera prioridad en ese momento. Entonces, esta capacidad de concentrarme fue para mí de los primeros efectos del CBD. Y bueno, después de eso ya empezaron a venir un montón más. Empecé a dormir muchísimo mejor, ujú. que es algo que no sabía que afectaba tantísimo. Yo, para mí dormir era opcional. Si, si me daba chance, dormía 5 horas y si no, pues ahí las que podía y dormía súper mal veces durante la noche. Entonces, con el CBD esto empezó a regularse, dejé de despertarme y empecé a sentirme descansada cuando amanecía, porque, bueno, con esas orillas que ni dormía y amanecía y me sentía igual de apaleada, era imposible. Entonces, el CBD me empezó a ayudar a quedarme dormida más fácil, a mantenerme dormida durante la noche y a... Muy interesante, muy interesante. También, Cami, el protocolo de silencio mental cuenta con la combinación del trabajo articulado de diferentes profesionales, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿cuál dirías vos que fue el beneficio más marcado de tener a diferentes personas trabajando en tu caso al mismo tiempo? Bueno, yo creo que aprendí muchísimo de todos, porque no sabía que cosas tan sencillas como ir al gimnasio me daba mucha ansiedad. Ir al gimnasio, sentir que se me aceleraba el corazón y ese montón de gente, música y las luces, para mí era imposible. Entonces, con Esteban, que fue el coach que estuvo conmigo todo este tiempo, empezamos a trabajar en una rutina específica, empezamos a regular cómo respiramos cuando trabajamos, a entender cómo estamos trabajando y cómo ese trabajo físico afecta a nuestro sistema nervioso directamente. Entonces, yo decía, wow, a mí me pareció muy impresionante que con cosas tan sencillas como dedicarle un ratito a ir y hacer ejercicio, podía ayudarle a mi cerebro a regularse. Entonces, bueno, eso con la parte de, Dios, con la parte, con la parte de movimiento.
Y también en la parte de nutrición, como yo te decía antes, que podía pasar el día sin comer de lo ocupada que estaba y ni me importaba mucho, ni le daba mucha atención a eso. Entonces empecé a ver la comida como, hasta como una forma de amor propio, de retribuirle a mi cuerpo todo lo que estaba haciendo por mí. Wow, Y me pareció hasta lindo ver qué es que le estaba dando, qué combustible le estaba dando a mi cuerpo para hacer energía. Entonces, con la Nutri súper bien, con el coach súper bien, y luego está la parte más emocional, más mental, con la psicóloga y Sorian, que, que también para mí fue como que me cambió la vida, porque de pronto empecé a entender qué me estaba pasando y qué le estaba pasando a mi cuerpo. Entonces, eh, entender cómo funcionaban las emociones y cuál era el ciclo que cumplían, eh, entender cómo yo estaba interrumpiendo ese ciclo y por eso vivía en un estado de estrés sostenido, wow. fue para mí de lo más impresionante, porque yo me estaba haciendo eso a mí misma pensando que era lo que tenía que hacer y en realidad nada más estaba destruyéndome de a poquitos. Entonces, sí, Dorian y Stephanie, que me acompañaron todo este tiempo, me enseñaron a sentir prácticamente. Me encanta, realmente pues muy impresionante y también los diferentes profesionales. Vamos a ver. Ah, muy bien. Los diferentes profesionales también del protocolo, realmente, pues, dentro de todo el proceso, se han, pues, ¿verdad? Externado, se han, pues, expresado muy bien de tu caso también, ¿verdad? Y nos da mucho orgullo realmente a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque realmente ha sido un proceso muy notorio y muy hermoso. Em, ¿Verdad? Qué interesante también cómo funciona el CBD, ¿verdad? Porque muchas veces uno piensa como que todos los medicamentos y tratamientos tienen que dar un efecto particular secundario, pero más bien yo digo muchas veces que el CBD no genera un efecto propiamente, sino que más bien quita síntomas. ¿Lo verías así? Ujú. Sí, sí, claro, Ujú. claro. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo sentís o cómo piensas que es ahora tu realidad y tu relación con el trastorno de ansiedad? ¿Cómo dirías que es ahora después del protocolo silencio mental? Ok. Yo diría que ahora somos amigos. Em, ya no tengo miedo de sentirme triste o de sentirme emocionada o de sentirme ansiosa porque tengo un examen o tengo una presentación importante. Ya esas emociones no se desbordan. Antes, antes eran imposibles, ahora pasan. Ya entiendo tal vez la manera en que funcionan a ver, la función que tienen esas emociones en la situación que estoy viviendo. Entonces, aunque sean tan primitivas y necesarias, no significa que sean malas. Ok. Yo creo que yo estaba peleada con las emociones, yo no quería sentir ninguna, entonces aprender a convivir con mi ser emocional también ha sido de los cambios más importantes Wow. que he tenido, sí, Muy definitivamente. bien, muy bien, muy bien. Em, ¿Qué pasó con tus síntomas físicos y los síntomas mentales de tu trastorno? Ujú. Los síntomas físicos y mentales se manifiestan en situaciones puntuales. Mm. Entonces, yo ya no vivo en este estado de estrés sostenido en el que vivía antes, sino que he aprendido a regular mis cargas de trabajo, de la universidad, de la familia, y lo hago con muchísimo amor, porque antes eso para mí hubiera sido, es que me estoy atrasando, no estoy avanzando tan rápido como tengo. Ahora me estoy atrasando, pero lo hago con el cariño, ay Dios, con el cariño que me tengo a mí misma. Entonces, em, a ver, ¿qué más? ¿Qué era? Los síntomas mentales. Dijiste. Sí, los síntomas Es que físicos y se me mentales. suben los gatos. Ok. Entonces sí, creo que ahora puedo sentir como una persona normal, porque ansiedad tengo, tristeza tengo, felicidad tengo, pero en situaciones puntuales y específicas. Muy bien. Y ya no se desbordan, ya están ahí y siento terror cuando tengo que hacer una presentación en público, que a mí eso me pone muy nerviosa,
Pero ya no significa que no voy a poder hacer esa presentación por eso que estoy sintiendo. Nada Correcto. más significa que mi cuerpo está reaccionando a algo que me pone nerviosa, pero soy capaz de manejarlo. Ay, mío, Entonces, me das una sí. sensación de orgullo muy, muy profunda, de verdad, Cami, Ay, porque es súper bonito ver estos aprendizajes, realmente, muy bonito. Muy bien, ahora, ¿qué dirías que es algo que ahora vos podés hacer que tal vez antes del programa no podías hacer? ok. Em, Algo tan básico como hacer un examen y sentirme segura, Ujú. porque tal vez yo los hacía, pero pasaba todo el examen temblando. Me temblaban las manos, yo quería escribir, no podía pensar, me bloqueaba, Entonces, siento que ahora hasta tengo más capacidad de razonamiento, hasta siento que me hice más inteligente, pero, pero es meramente porque mi cerebro estaba en un estado en el que no podía pedirle que razonara y Ajá. al mismo tiempo que sobreviviera a todo lo que estaba sintiendo y pasando. Entonces, creo que la gestión emocional es para mí el principal logro de todo el protocolo. Ujú. Definitivamente antes no podía ir a hacer exámenes, me tenía una crisis de pánico, me sentía horrible. Tampoco podía poner límites. Es algo que he estado trabajando mucho con mi familia, con mis amigos, con la universidad. Me sentía tan incómoda y ponía a todo el mundo primero antes que a mí. Entonces, no, como que no tenía el carácter suficiente para decir, hey, esto no es lo que yo necesito. Y es una habilidad que he ido desarrollando durante todo el protocolo y acompañada más que todo con la psicóloga. Entonces, Muy bien, me encanta tu proceso. Sí, la parte de psicología es sin duda uno de los pilares fundamentales del protocolo de silencio mental. No podría haber protocolo sin la parte de psicología, definitivamente. Y en tu caso fue algo que realmente, pues, ¿verdad? Te dio un montón de herramientas y evidentemente es un proceso que te ha llevado por un camino muy valioso, realmente, ¿verdad? Entonces, sí. ahora, ya para terminar, Cami. ¿Qué le dirías a una persona que está dudando en buscar ayuda, que incluso también, bueno, primero eso, digamos, que estaría, Ujú. digamos, como dudosa de buscar ayuda? Bueno, yo también tenía mucho miedo de pedir ayuda, tenía mucho miedo de que pensaran que había algo malo conmigo, Mm, que venía desconfigurada, ¿verdad? ujú. Entonces yo creo que todos venimos desconfigurados o nos desconfiguramos en algún momento de la vida, todos pasamos por situaciones, em, unos más terribles que otros, pero eso no nos afecta y si no nos cuidamos de nosotros mismos y buscamos ayuda por nosotros mismos, nadie más va a venir a rescatarnos. Entonces, sí creo que es como nuestro deber con nosotros, encontrar a gente que nos apoye y que más que gente tan profesional como eh, todos los involucrados en el protocolo, porque es que hasta Isa es una linda. Te va a dar un corazoncito, dice, probablemente. Sí, ¿verdad? Todos estamos realmente pues muy, muy enfocados en darle pues el resultado final también a cada uno de los pacientes, ¿verdad? Entonces, muy agradecido por eso porque pues es un equipo muy comprometido también. Em, Sí. Ahora, Cami, pues ya como última pregunta, digamos que la persona tiene miedo del CBD, ¿verdad? Porque tal vez Ok. por alguna razón ha escuchado acerca del cannabis, le tiene miedo un poquito al THC. ¿Qué le dirías a esa persona, digamos, ¿verdad? Que está un poquito dudosa en empezar el Ujú. protocolo porque es CBD la molécula. Ok. Eh, bueno, yo diría que el CBD es un aceite que trabaja de una forma muy bonita, porque trabaja lento, pero está ahí, siempre está ahí. No es algo que uno va a sentir rarísimo, feísimo, no es como que usted diga, ay, ya me llegó el CBD, lo estoy sintiendo, ¿verdad? Sino es algo más bien que paulatinamente usted va sintiendo el efecto. ¿Cómo? Porque ya puede concentrarse, porque se tuvieron estos pensamientos y susurros, em, ¿verdad? Entonces,
yo les diría que no tengan miedo porque no pasa nada con probarlo, no, no se van a sentir raros. Bueno, al menos en mi caso, yo nunca me sentí rara ni en ningún momento con los cambios de dosis. Realmente solo tuve beneficios y en un momento de finalizando el protocolo se me terminó y yo dije, ay, no, ya voy a sentirme mal otra vez, voy a tener crisis, no voy a poder. No, realmente cuando el CBD se me terminó, no pasó nada. No pasó nada porque ya tenía un montón de otras herramientas y el CBD ya venía haciendo un trabajo conmigo. Entonces, cuando se me terminó y no pasó nada, yo creo que para mí ese es el punto clave para las personas que tienen miedo, eh, que es eso, no pasa nada, no pruébenlo porque genuinamente es tan noble que hace un trabajo tan bonito dentro de nosotros y también cuando no está el CBD, están un montón de otras herramientas Muy y el bien. CBD puede volver a utilizarse incluso en el futuro Ujú, si, si se exacto. presentan situaciones difíciles y demás, sin que se vuelva como, como parte necesaria de la vida de uno ahí, que uno diga, no, es que no puedo salir de la casa sin el CBD, porque no es así. Exacto. Realmente llega el momento en que usted ni se acuerda de que lo consume, ni se acuerda de que lo dejó de consumir. Mm, Entonces, muy bien, o sea, no te mostró por ningún lado el CBD que es adictivo, que te genera no. dependencia y no te dio síndrome de abstinencia cuando lo descontinuaste. Para nada, para nada. Incluso lo descontinué en un momento pesado académicamente. Tenía muchos exámenes entregables y tenía yo más miedo de cómo podía reaccionar que realmente lo que llegué a sentir. Y lo que llegué a sentir fue ansiedad normal. Puntual, Sí, tenía un examen, me sentía ansiosa, normal. bien normal. Terminó el examen y listo, se pasó todo. Wow, 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 wow. Qué orgullo, Cami, qué orgullo. Realmente Gracias. te vemos muy regulada, realmente, ¿verdad? Te vemos en una posición muy diferente, con un montón de herramientas ahora, poniendo límites, estando concentrada, más inteligente en tus palabras, ¿verdad? Realmente, pues sí, ¿verdad? Es una sensación muy particular de orgullo. Y pues por eso también te agradecemos también por tu constancia, tu disciplina y por también ejecutar las cosas y aplicarlas al pie de la letra como siempre te lo pedimos, porque también es muy importante que el paciente sea, pues, ¿verdad? El 50% del camino, ¿verdad? Entonces te Claro, agradecemos por claro. eso. Ay, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes por darme el camino, porque creo que eso era también algo que me ponía, no sé si triste o como con desesperanza. Yo decía, no tengo futuro. Y ustedes me enseñaron un camino que me abrió mil nuevos. Entonces, de verdad que muchas gracias. Es un placer para nosotros. Cami, muchas gracias por tu tiempo, también por tu testimonio y pues esto le va a ayudar a muchas personas también pues para encontrar ese camino también. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Cami. No, gracias a ustedes. Muy bien.